Buenos días, Buenos días, profe. profe. Días, ¿cómo andan? Bueno, ahí le estoy mandando un archivo en PDF sobre algunas aplicaciones que vamos a ver. Bueno, no sé si va a salir largo o no. Lo importante es que las aplicaciones que vayamos aprendiendo, digamos, que la vayamos entendiendo bien, ¿sí? Porque aprender a usar fórmulas por aprender a usarlas no es interesante, digamos. Tengo que desarrollar la capacidad de análisis para resolver una aplicación. Perdón, ¿qué herramientas estoy usando? ¿Qué herramientas necesito para resolver un problema determinado? A ver, vamos a grabar esta clase porque es importante. Bueno, Santiago, Isaías, ahí está. Aquí más están. Alberti, ahí está Miranda. Nieva Alejandro. María José Limpe. Ahí está Camila, Gloria. No lo hice con Meet ahora porque no tengo idea cómo se manejan. Me dijeron que es muy parecido al Zoom. Pero bueno, yo sé manejar esto y no quería perder tiempo en ver un rato el Meet cómo era. Aparte le estaba preparando la clase esta, ¿no? De las aplicaciones. Bueno, vamos a abrir. ¿A todos les llegó el PDF? ¿Sí? Me hacen con el dedo nomás. Me hacen con el pulgar así. Sí, profe. Y listo. Entonces, abramos. Entonces, a ver, yo tengo abierto aquí el PDF. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí está. Sí, que uno me diga sí porque yo no los veo desde acá. Bueno, vamos a empezar a ver la primera de las aplicaciones. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La primera aplicación se llama familia de curvas ortogonales. Bueno, a mí me gustaría que lean un ratito esto, vayan leyendo ustedes. El gráfico por ahora pueden ver algunas cositas del gráfico, pero no me di tiempo de cambiarle algunos símbolos en el gráfico, porque tengo que encontrar el archivo donde dice el gráfico, y eso no lo encontré porque lo hice hace muchos años. Y como no me dejan entrar a la universidad porque soy viejo, entonces capaz que lo tengo allá al gráfico, no sé bien. Pero vayan leyendo, vean el gráfico, ¿sí? Lean un poquito más, a ver hasta dónde. Hasta antes de la actividad 1AP. A ver, en 5 minutitos lean rápido, a ver qué entienden de ahí, y yo también, y ya empezamos, y ya les empiezo a explicar. A ver cómo va eso. Hagan una lectura consciente. Son herramientas del álgebra. Lean tranquilito 5 minutos y ahí arrancamos. Yo les empiezo a explicar.
Bueno, ¿listo? Ya llegaron al final. Bueno, comencemos a ver entonces. Todas estas cartillas que nosotros les vamos proveyendo están orientadas hacia ustedes, para que ustedes en principio las puedan leer, las puedan entender y hacer la actividad. ¿Sí? No está escrita con un rigor matemático estricto, porque si no se pone un poquito pesada, densa la cosa cuando uno incorpora toda la notación. Así que las cartillas están orientadas a eso, a que sea un soporte para la resolución de ejercicios y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces dice, consideremos dos familias de curvas planas, monoparamétricas, o sea que cada una tiene un parámetro, y cuyos gráficos se obtienen, acá hay que cambiar, ¿ven? Se obtienen por las igualdades, una f de x igual a 0 y otra g de x igual a 0, o sea que ambas familias de curvas están definidas en forma implícita, y con el xy perteneciente a un cierto conjunto D del plano. Ahora dice, supongamos que por cada punto P sub 0 de este conjunto D, pasan un par de curvas, una de cada familia, y que las rectas tangentes a las curvas en ese punto de intersección son ortogonales. Bueno, aquí bueno, cuando encuentre el archivo voy a cambiar las letras. Pero básicamente es esto, ¿ven? Una familia puede ser esta que están en un sentido, una familia de curvas. Después están las otras curvas. Ahí está indicado el conjunto D, La F sería una familia de curvas. La F, este es D, el conjunto. Acá dice F chiquita, pero sería la otra familia de curvas. ¿Ve? Ahí tengo que ponerle G. Aquí está el punto P sub 0. ¿Ve? X sub 0 e Y sub 0. Y este punto de acá, ese es el corte. ¿Ve? Ahí está. Ahí se cortan las curvas y ahí hago un dibujito para indicar las rectas tangentes. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces esto es un dibujito. Entonces este es el eje X, el eje Y. Esta phi no va acá. Pero bueno, son cositas. Entonces dice, dado una familia de curvas monoparamétricas, existe una forma de obtener la respectiva familia de curvas ortogonales a la familia dada. Es decir, que si me dan la familia F, yo podría encontrar, si nos dan la familia F como dato, hay una forma de encontrar la G, o viceversa, no importa. Si me dan la G, puedo encontrar la F. Es decir, en esta teoría, si me dan la F y encuentro la G, ya tendría el gráfico de estas curvas. Y si vuelvo a dar la G, tendría que obtener exactamente la misma F. Una cosa importante es que en cada punto, esta parte que dice acá, por cada punto P sub 0 de D, pasan un par de curvas, ¿ves? Que son estas dos que están acá. Esta es una y esta es la otra, y ahí son ortogonales. Si eso siempre ocurre, si eso siempre llegase a ocurrir, entonces decimos que la familia de curvas, la F, esta, y esta que representa la G, se llaman familias de curvas ortogonales. O sea, o dicho en palabras comunes, en cada puntito, si en cada punto donde se cortan las curvas, las rectas tangentes son perpendiculares o ortogonales, entonces las familias de curvas se dicen ortogonales. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces partimos de la familia F. Supongamos que me dan la familia F. ¿Sí? La F está escrita como f de x igual a 0. Esa es la primera familia de curvas. Entonces,
Fijado el punto x sub 0, ¿cómo saco la pendiente de la recta tangente? Y como lo que estuvimos viendo en la clase de ayer y antes de ayer. La pendiente de la recta tangente M1 le llamo, va a ser I' en el punto x sub 0. Y va a ser menos fx sobre i, pero en el punto, pero la f, las de estas derivadas parciales son funciones de dos variables. Así que M1 representa la pendiente de la recta tangente de la curva de la primera familia en el punto P sub 0. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? No hay problema, ¿no? Porque son todas anotaciones. Ahora, llamo M2 a la pendiente de la recta tangente de la segunda curva de la otra familia y que no la conozco. Supongamos que esta sea la M1, ¿sí? Esta que está así. Esta M1 y esta es la curva que yo estoy buscando. Y esa pendiente le llamo M sub 2. ¿Sí? Como pido que sean ortogonales en este punto pido que sean ortogonales, uno sabe del álgebra, entonces tiene que ser que M1 por M2 en ese punto, en el P sub 0, tiene que ser menos 1. O sea que la pendiente 2 es menos 1 sobre M1. Son todas cosas que sabemos del álgebra. Pero esta M1, ¿quién es? La M1 yo la saqué que viene de la primera curva. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito esto si quieren. ¿Sí? La M1 viene acá de la primera curva. Esa la reemplazo acá, ¿ven? Entonces la M2, ¿sí? Tengo que, a ver si hice bien, tengo que invertir y cambiar el signo acá, ¿no? Invertir y cambiar el signo. Debería quedar FI sobre FX. A ver si está bien escrito, sí. La M2 es FI sobre FX en el mismo punto. Eso le vuelvo a llamar I' en X sub 0. ¿Pero qué representa la I' en X sub 0? Ahora, esta es la notación de la pendiente de la recta tangente de la segunda curva en P sub 0. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la notación. Ahora yo estoy pensando en la curva 2. ¿De acuerdo hasta ahí? Profe, o sea que a la pendiente 1 también la llamamos I' de X sub 0. Mirá, pero son curvas distintas. Mira, si yo te digo así, por ejemplo, si yo te digo... La podríamos poner Y' de X0. Miren, es un lío la notación que les cuento. Supongamos que yo tenga X cuadrado. ¿Sí? Ustedes hacen un montón de estos tipos de ejercicios en análisis 1, el 2, no sé qué sea. Usar la misma letra para la misma función. Tengo y igual a X cuadrado igual a X. ¿Es la misma función? Sí, son dos curvas distintas, ¿no es cierto? La primera, ¿qué es? Una parábola. La segunda, ¿qué es? Una recta. Correcto. Si yo les digo, calculen la pendiente en el 1, 2. ¿Sí? ¿Cómo harían la pendiente para esta? Esta es la curva 1 y esta es la curva 2. ¿Cómo sacan la pendiente, la M1, para la curva 1? ¿Cómo hacen? ¿Quién me dice? La derivo y evalúo la derivada en el punto. Claro, derivo. ¿Cuánto me da la derivada de la X cuadrada? 2x. 2X. ¿Y por cuánto la multiplico? No entiendo, por 1. Por 1, claro, ¿no es cierto? O sea, te quedaría. ¿Esta cómo sería? Para la curva 1, entonces sería la I' en 1. ¿De acuerdo? Porque la I depende de la X vale 1. Y esto te va a dar 2. Para la pendiente 2, ¿cómo escribo? Ahora tengo la curva 2, también está escrita con la I. Es 1. Escribo lo mismo, ¿no es cierto? Porque estoy pensando en la curva 2, porque no quiero meter un montón de notaciones. Esta sería la I' en 1. Pero esta I no es de la curva 2. ¿Cuánto me daría esa? 1. 1. ¿Se dan cuenta de lo que le quiero decir? Estoy usando la misma letra, pero aquí yo aclaré que esta es para... Aclaré que este es para la segunda curva. ¿Se entendió la cuestión?
Estamos usando, ¿ves? Lo que recién dijo su compañero. Estoy usando I' en cero, pero es para la primera curva. Y después uso la misma notación, pero estoy pensando en la otra curva ya. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, porque si no, meterse con notaciones matemáticas acá es complicado, les cuento. Porque saltó esa duda que ustedes dijeron. Bueno, ahora digo, tengo un poquito de agua. Entonces fíjense, pero estoy en el mismo punto P sub 0. Ahora, en vez de ser un P sub 0, le llamo un punto genérico P, para empezar a generalizar. Y pensando que la I de X ahora define el gráfico de la segunda curva, entonces esta igualdad que está acá, esta, genéricamente es esta, ¿de acuerdo? ¿Qué conozco y qué desconozco de acá? ¿Quién me dice? ¿Puedo conocer F sub X y F sub Y? Sí. ¿De dónde viene esa? Son las derivadas parciales de la función con la que La, se inicia. la primera familia de curvas, ¿no es cierto? Claro. Es la primera familia, o sea que esta cuenta la conozco. Y no conozco la I', no conozco la I. No. Por eso, como no conozco la I, dice que es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Al resolverla se obtendrá la familia ortogonal buscada, o sea, la segunda familia. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si me entendemos haciendo el ejercicio. Entonces, estos ejercicios son simples, los primeros, porque a modo de aprendizaje. Entonces, allá la familia ortogonal a la familia definida por esta familia. ¿Qué es esta familia? X cuadrado más Y cuadrado igual a C. Puede haber puesto C cuadrado también. Familia de Una circunferencia. circunferencia. Es una familia de circunferencia. Ustedes del álgebra ya saben cuáles son las curvas ortogonales a una circunferencia que pasan por el origen. Pero bueno, ya se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué hago? De acá tengo que identificar la F. Entonces, identifico la F, hago un pasaje de término y hay que hacer las cuentas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo estoy buscando la segunda familia. Parciales. ¿Qué Hay que hago? encontrar las pendientes. Las pendientes. Entonces saco la M1, le llamo. M1 pienso en la primera familia. ¿Cuánto le va a dar la pendiente de esta? De forma genérica. F Vamos a de hacer, X sobre F de Y. bueno, y hacemos las cuentas. ¿Cuánto es fx? 2x. ¿Cuánto es la derivada parcial de f respecto de x? 2x, ¿no es cierto? X sobre Y. 2x sobre 2y. Simplifique cuánto le queda. 1. X sobre Y. Perdón, X sobre Y. X sobre Y. No, con el 2 me queda un 1 ahí. Y me queda acá. Ahí está. Esta es para la curva 1, digamos. Cuando quiero encontrar la curva 2, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que encontrar las ortogonales? Tengo que usar esta. Sí. Pero ¿cómo llegué a esta? ¿Quién se acuerda cómo llegué a esta? A la FI sobre FX. ¿Qué hice? Era de algebraico. Invertí y cambié el signo, ¿se acuerdan? Claro, M1 por M2 Sí. tiene que ser igual a 1, menos 1. Claro, por la igualdad de las pendientes. Bueno, la Exactamente. desigualdad. Entonces, de acá, la M2, mira cómo estoy escribiendo. Horrible. M2, ¿cómo me quedaría? ¿Quién me dice? Y sobre Y X. sobre X. Porque es invertir y cambiar el signo nomás. ¿De acuerdo? Y de aquí voy a encontrar la C2. ¿Sí? Pero a esta le llamo, falta acá un pedacito, ¿no? A esta tengo que llamar I'. Vamos a borrar acá. Me falta un pedacito acá. Acá. O sea, esta es la I'.
Pero acá estoy pensando en me va a dar la C2. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? A ver, hagan a mano, resuelvan esa ecuación diferencial ahora. Porque no conozco la I, ¿no es cierto? A ver, ¿quién la resuelve? ¿Qué método voy a aplicar? ¿Quién me dice? Separando variables. Variables separables. Perfecto, o sea, nos queda 1 sobre X igual a 1 sobre Y por Y'. Bueno, integran y a ver a qué llega. Me tienen que avisar. Igual a X por K, ¿puede ser? Ajá, perfecto. O sea que... Ups. Las familias de curva C2 están definidas por igual a K por X, ¿así les queda? Sí, a mí me queda así. No sé si... Y cuando voy a graficar esto, bueno, había que hacer, tenemos que usar el mapa. Tenemos la familia de circunferencia, la familia, bueno, es un haz, ¿no es cierto? Es un haz de rectas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Bueno, como tarea, bueno, acá podría haber agregado como tarea. Yo lo voy a agregar como tarea y le voy a volver a mandar el archivo, si lo pueden hacer. A ver, en el punto 1,1, ¿cuáles serían las rectas ortogonales? ¿Cómo harían eso? Si yo les pido. En el 1,1, ¿cuál es la curva 1? Tiene que darme la curva 1 y cuál es la curva 2. Según todo este procedimiento. ¿Cómo harían para calcular la curva 1? Que pasa por el punto 1,1. ¿Quién me dice? Habría que ¿En qué punto va a ser? reemplazando. Reemplazo acá, ¿no es cierto? Claro. 1 más 1 me da 2. O sea que esta curva sería x cuadrado más, portugués, más y cuadrado Igual a 2. igual a 2. Perfecto. Es una circunferencia con centro en el origen y ¿qué más? El radio, radio 2. Y radio, radio 2. Radio, radio, radio. Claro. ¿Cómo hago para sacar la C2 ahora? Reemplazaría la... Reemplazando. Eso, esta la tengo que traer y reemplazar acá. Claro, Cuando reemplaza, ¿qué le da? el valor de K. Igual a ¿Cuánto X. de K? 1. 1. 1. O sea que esta, voy a borrar un poquito acá. Bueno, o sea que la otra curva es la Y igual a X. Y si ustedes van a graficar, bueno, usan algún graficador lindo. Si, mira la circunferencia que me salió. Si esta es la circunferencia, sería así. Y este es el punto 1, 1. Bueno, que llegue urgente el 5G, no se puede vivir así ya con esto. El 5G nos va a facilitar todo esto, trabajar tranquilo, trabajar con hologramas, con realidad aumentada. Yo voy a poder estar al lado de ustedes al lado mío. Bueno, dudas. O sea que esta es la circunferencia, es la curva 2 y la recta la curva 1. Y así yo me paro en cualquier punto del plano y puedo sacar una circunferencia y una recta. ¿De acuerdo? Profe, la recta era la curva 1
¿O no? Ah, no, no. No, la circunferencia era la curva 1 y la recta era la curva 2. Puse al revés, ¿no? Esta es la 2 y ¿eso me estás diciendo? Sí, ¿no? La Sí. curva 1, está. La curva 1 es esta, la circunferencia. Y la recta es la curva. Perfecto. Ustedes después la hacen bonito en la casa. Bueno, entonces, como ven, el haber escogido esta notación nos simplificó muchísimo el problema. Muchísimo, porque ¿qué hice? Derivar una vez, invertir, cambiar el signo e integrar. Chao, y se acabó la historia ahí. Pero ahora vamos a ver otras aplicaciones. Vamos a encontrar, dice la familia, ahora tienen que hacer, yo les tiro una pista acá, ahora veamos esta. Encontrar la familia ortogonal al conjunto de parábolas y igual a cx cuadrado. Conjunto de las parábolas, si c es positivo le va a dar así, toda una familia, y si c es negativo le va a dar todas para abajo, ¿no es cierto? Quiero saber, en cada punto que yo me pare de R2, que está definido todo esto, ¿sí? Si esta es la C1, ¿cuál va a ser la C2? ¿Sí? Bueno, y hago el mismo procedimiento. ¿Qué hay que encontrar? Si tengo C1, ¿qué tenemos que encontrar primero? La Pendiente. Perfecto. ¿Cómo queda la pendiente? ¿Quién me dicta? Quedaría 2x de 1. ¿Quién es la F? 2x. ¿Quién es la F? ¿Quién me la dicta la F? Y Y igual a cx cuadrado. y menos C. Ah, igual a menos c y por menos x al cuadrado. x cuadrado. Ahí está. Igual Ahora a 0. Claro, pero ya está. Esa es la F. Igualada a 0. También la puedo poner igualada a 0. Es correcto. Pues yo trabajo con este pedazo de la F. Bueno, ¿cómo queda la cuenta? Quedaría Menos 2x 12x. 12x sobre 1. Menos, y hay otro menos acá, me quedaría un más, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Queda un más 12x. X sobre Sobre 1. sobre 1, claro. Está bien, queda eso nomás. Vamos a borrar. Bueno, entonces acá hay un aspecto importante. Cuando voy a sacar la familia de trayectorias ortogonales, no me tiene que quedar el parámetro. ¿De acuerdo? Hay que eliminar sí o sí el parámetro. Porque así se vuelve genérico el problema. ¿Quién me dice cómo expreso el parámetro en términos de xy? ¿Cómo hicimos recién? Recién hicimos una... Espejo o reemplazo un punto. ¿Y cómo quedaría? ¿Pero qué punto voy a reemplazar? Fíjense, nosotros acá ya hicimos una cuenta sin darnos demasiado. Hicimos una cuenta sin darnos demasiado cuenta. ¿Cómo sacaron la C? ¿Podríamos despejar la C de la ecuación F? Claro, eso es lo que hice acá, ¿se acuerdan? Yo les di un punto, ¿sí? El 1, 1. ¿Cómo calculé el C1? Reemplacé y calculé el C1. O sea que fijado un punto, yo puedo sacar cuánto vale el parámetro de esa curva. Y lo mismo hice con la recta. Puse el punto en la recta y saqué el parámetro que corresponde a la recta. Nosotros acá hicimos todo ya genérico. Yo estoy pensando que este es un x sub 0 y un y sub 0. Entonces, con ese x sub 0 y sub 0, que ahora es genérico xy, tengo la c. ¿Cuánto vale la c? Recién me dijeron. Y sobre x cuadrado. Y sobre x cuadrado. Y perfecto. Y ahí ya se acabó toda la historia esta, pues después son todas cuentas matemáticas, ¿no? Y sobre x cuadrado por x. ¿Cuánto de esta cuenta? 2y sobre 2y sobre x. 2y sobre x. Perfecto. Ya tengo. Esta es una formulita genial porque me da. Fíjense, increíble porque esta me da. Esta formulita me dice que yo puedo sacar la pendiente en cualquier punto de esta familia, salvo el 0. ¿Sí? Yo puedo sacar
pongo un punto y saco la pendiente. Pongo otro punto de por acá y saco la pendiente. Pongo otro punto acá y saco la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, ahora, ¿quién es la C2? ¿Quién me dice cómo hacemos para sacar la C2? ¿Qué hay que hacer? Vamos la pendiente del... Nomás. Ya lo tienen listo, lo tienen resuelto, y ya le sacan una fotito y van armando su archivo de PDF para después mandar el informe, ¿de acuerdo? Bueno. Paco Quiroga, no lo veo. No tengo cámara, profe, por eso no me ve. Sí, tú eres el que no tiene cámara. ¿Y cómo vas a resolver eso? Viéndolo a usted, digamos, si lo veo y voy haciendo acá yo. Ah, bueno. ¿Cómo van las cuentas? Camila, ¿cómo van las cuentas? ¿Te va saliendo las cuentas o no, Camila? Sí, todas. ¿Sí? Camila, y Camila Gutiérrez, está Camila Vargas. Camila Gutiérrez, ¿cómo van las cuentas? ¿Vas entendiendo, Camila? No sé por qué no te escucho, Camila. Mirko, ¿van saliendo las cuentas o no? Sí, profe. ¿Sí? A ver, veamos entonces cómo va todo esto. ¿Dónde estaba? ¿Con cuál de todo esto estaba? No, este es el Word. Bueno, ahí pueden ver de vuelta la pantalla. Entonces, profe. entonces decíamos que era crucial despejar la C. Y así que me queda el problema genérico ya. Genérico. Ahora, ¿cómo hago para encontrar esta? Yo les preguntaba recién, ¿cómo hacen? ¿Qué hay que encontrar ahora? ¿Quién me dice? La pendiente de la familia de recta C2.
Ajá, ¿cómo escribo eso? M2. ¿Tiempo cambiando el signo? M2. M2 igual a I'. M2, tengo que invertir. Igual a I'. Igual a I', este de la segunda curva ya, ¿no? Sí. Igual a menos X sobre 2i. Igual a, claro, tengo que invertir a cambiar el signo. ¿Y por qué te queda menos 2 y no te queda un medio? ¿No se invierte todo? Menos X. Menos X sobre 2i, profe. Ah, bien, perfecto. ¿Así me dijiste? Sí. Escuché mal. Así, menos X sobre 2i. Ahí está. ¿Y ahora qué hay que hacer? Igualar la I' a... Ver las variables separadas. Resolver la Y variable después integrar. y después integrar. Bueno, tarea para la casa. Pero si ustedes siguen bajando, ya está la respuesta ahí. ¿Sí? Tienen que verificar que la respuesta es la que dice acá el apunte. Tienen que hacer toda la cuentita. Ahí están los gráficos. Ah, que graba la clase. Me tienen que decir por acá, por vos, díganme que grabe la clase. Bueno, si no se me olvida. Entonces estábamos resolviendo para esta familia de parábolas. Habíamos encontrado M1, habíamos eliminado C, la constante C de acá, el parámetro de la familia de parábolas, y me quedó la pendiente de la primera curva de esta forma. Para calcular la segunda curva, invierto, cambio de signo e invierto, y me queda esta ecuación diferencial. Tarea para la casa, resolverla. Y aquí el apunte ya les dice cómo queda el gráfico, ¿ves? Ahí se ve el gráfico. Entonces, en cada puntito de acá, si yo tomo este punto de intersección, ahí las curvas van a ser ortogonales. Si tomo otro punto de acá, ahí voy a encontrar las dos curvas son ortogonales. ¿Por qué? Porque saco las rectas tangentes y son perpendiculares. Y entonces puede entrar Juancito y dice, pero ¿no existe otra curva ortogonal acá? Sí que existe. Pueden existir otras curvas ortogonales. Pero este método me asegura que yo voy a tener dos familias, una F y una G, tengo las dos familias, y yo me paro en cualquier punto de intersección de las curvas de esa familia, y allí las curvas son ortogonales. Y esto tiene mucha aplicación en la física. ¿Sí? Entonces es un método increíble. Estas F y G cumplen esa condición. Son las dos familias que en los puntos de intersección las curvas son ortogonales. Es una actividad importante. Y acá ya hay una aplicación más interesante. ¿Sí? Que por ahí me gustaría que la lean. Dice, completar los procedimientos faltantes en el siguiente desarrollo. Leamos un poquito. ¿Ustedes ya hicieron física 2 o están haciendo física 2? Yo estoy Haciendo. haciendo. Estamos haciendo. Ah, recién están haciendo física 2. Ah, bueno, entonces lo dejamos pendiente. ¿Sí? Pero esto tiene todo un aspecto matemático. Si ustedes lo quieren leer, ¿sí? Y si alguno tiene interés, me pregunta y lo vamos discutiendo. En esencia, ¿qué es el ejercicio? Profe, esta fue la primera clase, o sea, el tema fue la primera clase que tuvimos de física. Ah, ¿de dipolo eléctrico? Ah, genial, entonces ya está, ya Sí, lo profe. sabe. Bueno, o sea que tiene un dipolo eléctrico y le genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se tienen dos cargas, una ubicada en 1, 0 y otra ubicada en menos 1, 0. Si dibujo el eje X y así, como me dan las coordenadas es porque yo tengo que hacer un gráfico. Aquí está una de las cargas y aquí está la otra carga. Una positiva más Q y otra negativa menos Q. ¿Sí? Están ubicadas acá, ¿ves?
menos 1 y 1. Bueno, dice, se sabe que las líneas de campo eléctrico son arcos de circunferencia que pasan por los puntos precitados, o sea, pasan por acá, teniendo dicha familia de curva esta ecuación. O sea, el campo eléctrico, si yo lo quiero dibujar, responde a esta. ¿Y qué es? Son justamente circunferencias, ¿no? Son circunferencias. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? ¿Quién me dice? De esa, 0 y menos y C. es la carga. 0, Pero menos C. menos C, y el radio, raíz La cuadrada. raíz de 1 más C cuadrado. Bueno. Después el enunciado dice, se sabe que las líneas de campo eléctrico son arcos de circunferencia, que son estas, que pasan por los puntos precitados. Es decir, el punto 1, 0 pertenece a esta curva. El enunciado me está diciendo que sí, ¿no? ¿Cómo hago para decidir si el punto 1, 0 pertenece a esta curva? Alguna circunferencia. ¿Qué hay que hacer? Reemplazo el punto en la Lo curva y reemplazo. verifico igualdad. Reemplazo, y si obtengo una igualdad, significa que pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, el X vale 1. Aquí me quedaría 1. La Y vale 0. Entonces me quedaría 1 más C cuadrado. Y en el otro miembro, ¿qué tengo? 1 más C cuadrado. Me da una identidad. O sea, una igualdad verdadera. O sea que el 1, 0 pertenece. El menos 1, 0 pertenece también, porque me queda lo mismo. O sea que estos dos puntos pertenecen realmente a todas, ¿no? Porque es para todos C, ¿no? ¿Sí? Después vamos a ver cómo se grafica esto. Yo no sé bien el gráfico cómo queda, pero sí es que sé que son circunferencias. Bueno, dice, se quiere encontrar las curvas equipotenciales, o sea, las curvas que unen puntos de igual potencial eléctrico, de este dipolo en cuestión. Dice, es conocido el hecho de que las curvas equipotenciales, para este caso, son una familia ortogonal a la del campo. O sea que ahora, cuando yo tengo que... Estas serían las C1, las líneas del campo eléctrico. Y yo tengo que encontrar las C2, que son las curvas equipotenciales. Esas serían las C2. Pero me dice que son familia ortogonal de la del campo. Y ahí uso la matemática entonces. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo encuentro la C2? ¿Quién me dice? Digamos la pendiente M1 con... Lo que vimos más arriba. Perfecto. Y exactamente como hicimos recién. Para la M1. ¿Sí? Para la M1, ¿cuánto me dan las I'? ¿Quién me dice? Sería... ¿Cuánto? Tiene Fx sobre Fi, ¿no? ¿Quién es la F? La F viene de acá, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto queda Fx? 2x sobre 2 más C, ¿puede ser? Claro. 2 por I más C. Claro. Más C. Ajá, y acá vienen ahora las cuentas matemáticas. Porque ¿qué hay que hacer con el C? Hay que eliminar el C, ¿no? Hay que despejar. Sí. O el I más C. Puedo eliminar el C o el 2I más C. Bueno, ¿cuánto nos quedará esto? Si yo despejo de acá el I más C. Ahí, profe, debemos reemplazar en los puntos que nos dieron ahí arriba. Mira. No, porque necesitas esto en base X. Genérico. Tiene que ser genérico. Tiene que ser genérico. Tiene que ser genérico. Esto es lo que te está diciendo que todas las curvas, ¿sí?, del campo pasan por 1, 0. Y todas las curvas del campo pasan por menos 1, 0. Eso te está diciendo este enunciado. Lo que verificamos recién, ¿no? Todas las curvas pasan por 1, 0 y todas pasan por menos 1, 0. Bueno, acá hay que despejar el I más C. Lo puedo despejar de acá. No sé, a ver, vean. De verdad que no sé cómo van a dar estas cuentas. Pero sí tenemos los resultados abajo. Profe, yo desarrollé el binomio y despejé ahí la C y me quedó que C es igual
A menos x cuadrado, menos y cuadrado más 1, todo sobre 1. ¿Es la C? Exactamente. 2i más C. Bueno, no vamos a perder tiempo con el despeje. Yo hubiera despejado de acá el I más C, solo que me iba a quedar con doble signo, más menos me va a quedar. ¿Sí? Bueno, hay que hacer cuentas. ¿Sí? Hay que hacer cuentas en la casa, a ver cómo queda. El asunto que dice que queda esto, fíjense. Chanfle. Hay que llegar a eso. ¿Sí? Ese es para la C1. A ver, no, este es para la C2 ya. Invertir y cambiar el signo. Hay que ver, hay que invertir, cambiar el signo y se llega a esta. ¿Sí? Entonces, tarea para la casa. Hay que ver cómo pasar de acá, ¿sí? Cómo pasar de ahí a acá. El que lo saca lo puede compartir si quiere. O sea que acá, en esta, la C1 ya se invirtió y se cambió el signo. Bueno, después dice que esta ecuación diferencial tiene un factor integrante que es 1 sobre x cuadrado. ¿Qué piensan? ¿Cómo esas cuentas tengo que saber cómo lo hizo? ¿Quién me cuenta? ¿Qué herramienta usamos para factor integrante? ¿O para qué tipo de ecuación usamos el factor integrante? Hemos visto dos factores integrantes. Uno era para la lineal de primer orden, ¿se acuerdan? Sí, la otra no son exactas. Para la exacta. Entonces, esta no es la lineal de primer orden. No hay forma de que sea la lineal de primer orden. La tengo que escribir como m más n por i'. Me acuerdo cuánto poníamos acá. M más n por i', no sé si ponemos igual a... ¿Cómo es que poníamos? M más n por i' igual a 0. Así era. A ver, tengo una chequeada. Escribíamos así, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién me dice cómo queda eso? Separando las dos. Claro. Separo esto y... Que quede uno más x cuadrado. ¿Quién es m entonces? M, 1 menos x cuadrado sobre 2xy. Claro, y la n sería este. Este denominador pasa multiplicando acá. Ese va a ser la n. Ah. ¿Sí? Porque multiplica la i'. Y este cambiado de signo me va a dar la m. ¿De acuerdo? ¿Anotaron ya? Tienen que anotar y después se van a olvidar las cuentas. Entonces, esta es la n y esta es la n. O sea, la n... 2xy. Y la m... menos 1 más x cuadrado. Tienen que aprender portugués, les cuento, ¿eh? El examen final de esta materia es en portugués. Así que tienen que estudiar. ¿Por qué tienen que aprender portugués? Porque Brasil va a ser una potencia del mundo. Es una potencia del mundo. Tiene una economía potentísima. Va a dominar todo Sudamérica. El estado de San Pablo, un estado de Brasil, tiene más universidades que toda la Argentina. Imagínense. Y son como 4 o 5 estados importantes en Brasil. Sí, pregunta. Entonces este es M y este es N. ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, ahora tengo que ver si es exacta. ¿Qué había que hacer para ver si era exacta? Las derivadas. Ustedes tienen ahí los apuntes. ¿Qué tengo que ver? Derivo con respecto a x y n con respecto a y. Tengo que ver si m de x igual a la n de y. ¿Eso ocurre o no? ¿Cuánto da m de x de acá?
2x. Y n de i, 2x también, así que sí, Y da exacto. iguales. Entonces, ¿por qué el libro que yo saqué dice que tiene factor integrante de esa forma? Sí, 1 sobre x cuadrado. No sale exacta directamente, ¿no? Qué raro. M de x igual Puede a ser x. porque en vez de... M de x de x. ¿No es M de y? ¿No es M de y igual a n de x? No, yo acá tengo m de x y n de y. M Es M de I, profe. Vamos a estar en el apunte, es M de, creo que tiene que ser M de y igual a n de x. Profe, ¿no es por el signo? Profe, tiene que ser m de i igual a n de x. Ahí está, ¿visto? ¿Y está bien en el apunte? Eso Tienen que aparece en decir, el apunte arriba de la ecuación 38. M de I igual a N de X. dice así, M de y igual a n de x. Así es. Bueno, entonces esa es la que tenemos que usar. Tengo que ver, me pregunto, si la M de y pregunta, que es la n de x. Bueno, ahora a ver, ¿cuánto da la M de y? Menos 2, sí. Menos 2, sí. Menos 2. ¿Y cuánto da 2i. la n de x? Va a dar 2i. Entonces, por un signo no es igual. ¿De acuerdo? Esto es falso. Es una igualdad falsa. O puedo tachar, puedo poner menos 2i distinto de 2i. ¿De acuerdo? Bueno, les dejo como tarea que calculen el factor integrante con las fórmulas que tenemos ahí. Dice el enunciado que 1 sobre x cuadrado es un factor integrante. Admitamos esto como cierto. ¿Qué significa entonces? ¿Qué ahora el concepto de factor integrante? ¿Quién me dice? Si no, lean, tienen el apunte ahí. ¿Cuál es el concepto o cómo uso el factor integrante? Es un factor, una función por la cual se multiplica la ecuación diferencial, una no exacta, y da otra ecuación diferencial que sí es exacta. Ahí está, esa es la idea. Un factor integrante es una función que es esta, tal que multiplico a la ecuación original que no es exacta y la vuelve exacta. O sea que a toda esta hay que multiplicarla por x cuadrado, 1 sobre x cuadrado. Quedaría al cubo. ¿Cómo era para borrar lo último que escribí? ¿Alguien me había dicho control cuánto era? Control Z. Control Z. Ah, genial. Y así hago sucesivamente. Mira vos, años sin saber esto. Gracias. Entonces me queda al cubo, me queda un 2, me queda una i. Y todo esto por 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Bueno. Ahora, ¿qué me dice el enunciado? Que esta es exacta, pero tengo una nueva n y una nueva m. ¿Cuál es la nueva n? 1 sobre x cuadrado. Sería 2i sobre x. Hay que volver a escribir todo ahora. A ver, ¿cómo sería? Claro. Claro. Entonces ahora tengo que tomar. A esto lo voy a tomar como n. ¿Sí? Y todo esto cambio de signo. M. A m. M igual a menos toda esta cuenta. 2x
toda esta cuentita. Acá pueden distribuir el denominador este. Puedo distribuir y hacer las cuentas más rápidas. Y ahí ver que coincidan las derivadas, ¿no? Tendría que dar, ¿no? Sí. Tendría que dar. Sí, da. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Querés compartirlo? ¿Querés sacar Ah, una lo tengo de prolijo. Y no importa si No, es sí, la práctica. no. Esa es la práctica. Vos, si quieres compartirlo. Si no, está bien. Sí, Pero sí, ya hay un claro. compañero que ya lo verificó. Sí da. Lo único, no sé si se va a entender. Bueno, tarea para la casa. Bueno, lo vemos. O sea, este es una nueva n, le llamamos asterisco. Este es otra m asterisco. Y hago las cuentas. Entonces, como esta es exacta, ahora esta es la que tengo que resolver. Con el procedimiento que ya... Ahí lo mandé al grupo. Gracias, ¿eh? Ahora lo abro. Acá está. ¿Cómo era esto que me habían dicho ustedes? Ahora. Bueno, no sé si... Bueno, los chicos ahí en el grupo ya lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya lo tienen ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora ustedes tienen que agarrar y resolver ahora esta ecuación diferencial, así tal cual está escrita. Cuando ustedes la resuelvan, van a encontrar esta. Esta es la famosa C2, las curvas equipotenciales. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué podría decir que son esas curvas? ¿Son elipses? ¿Son circunferencias? ¿Son parábolas? ¿Qué son esas curvas? Acá aparece phi, pero esta es una i. Pasa que esto viene... Este es la i. Claro, si no, ahí era un libro. Esa es la i. Esa es la i. Perdón. Si no, no se entendía nada. Esa es la i. Ahora, ¿qué me da eso? Circunferencia, familia. Son también circunferencias, profe. Claro, ¿y cuál sería el centro de la circunferencia? K, Sobre el eje sería K0. menos K, menos K0. ¿Y el radio cuál sería? K cuadrado, raíz cuadrada de K cuadrado menos 1. Perfecto. O sea que esas serían las curvas. Sería muy interesante. Ahora después... Bueno, ahora, ¿será que los puntos originales también pertenecen a esta? ¿Se acuerdan que habían dos puntos? El 1, 0 y el menos 1, 0. ¿Esos puntos pertenecerán acá también? Pregunta. ¿El 1, 0 pertenece a esta familia de curva también o no? A ver, reemplacen al no pertenece, ¿no? No. El otro tampoco. Entonces, una información importante. Ahora dice, las curvas equipotenciales están definidas por una familia de circunferencia con centro sobre el eje X coordenado X. Está bien. Después acá viene lo interesante. Determinar y graficar el par de curvas ortogonales en el 0, 0 y en el 0, 1. O sea que ustedes tienen que agarrar el 0, 0, 0, 0 y ponerlo en la curva 1. A ver qué les da. El 0, 0 en la curva 2. A ver cuánto le da el valor de la constante. Y hay que graficarlo con el map. ¿Se animan a calcular las constantes un ratito acá? ¿Cuál sería la curva 1? Vamos a hacer para este caso. ¿Cuál sería la curva 2? Yo voy un minutito al baño. A ver. Me tienen que decir cuántos son, cómo son las ecuaciones.
Bueno, ¿qué parece? ¿Cuánto les dio las curvas? Yo pongo el 0, 0 en la primera familia de curvas. ¿Cuál era la primera familia de curvas? Un absurdo, profe. Esta, ¿no? Acá, esta. Pongo el 0, 0 y ¿cuánto le da C? Se anula. Me queda C cuadrado igual a 1 más C cuadrado. ¿Y cuánto me queda? 0 igual a 1. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Qué significa? ¿Qué dirían? ¿Qué me dirían ustedes? En el 0, 0. No hay campo. ¿Me entienden? No hay campo. Y si no hay campo ahí, no puedo sacar la curva potencial. O sea que en ese punto no hay campo. A ver en el otro. A ver por dónde anda el campo. Entonces, ¿qué otro punto les di? El 1, el 0, 1. A ver si hay campo en el 0, 1. Equivale 0, 1. ¿Quién está dando física 2? ¿La ingeniera Falú? No. Sí, ella. La ingeniera Falú. ¿Ingeniera Falú? Una señora ya de edad también. Sí, un poquito más grande, no sé. Una ingeniera Falú, una señora alta, corpulenta, bueno, no sé. Lo da la ingeniera Muso de Falú. Muso de Falú, sí, la ingeniera sí, ahí está. Bueno, por ahí capaz que somos compañeros, me encanta la física. Ya no sé. Bueno, ¿cuánto le dio C? Cuando reemplazan el 1, el 0, 1 decía, ¿no? ¿Le pedían? 0, 1. En el 0, 1, cuando reemplazan acá, les queda 0, 1 más C cuadrado, tienen que resolver esta ecuación. 1 más C Creo que cuadrado. da 2C igual a 0. C igual a 0, creo que queda, profe. 2C Igual igual a a 0. 0, profe. C igual a 0. Sí. Sí. A ver, bueno. Sí, ese valor verifica. Y bueno, ahora reemplazo. ¿Cuál es la ecuación entonces? Si C vale 0. C vale 0. ¿Cuál es entonces la curva del campo? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. La X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Ya está. Esta es la curva del campo que pasa por ahí. Ahora quiero sacarle la X potencial. ¿Dónde voy? La que tiene parámetro K. A La la... que tiene parámetro K, a la otra. Ahí voy a sacar la curva potencial. La X potencial. A ver cuánto da. En el 0, 1. Un absurdo también, ¿no? ¿No existe? Sí, A ver. K cuadrado. 1 igual a K cuadrado. K cuadrado más 1 al cuadrado. De vuelta le queda que no existe, ahora no existe el campo equipotencial. Sí. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ahora, una cosa rara, eso es porque yo no me acuerdo nada de física. Pero ustedes ya vieron con la profesora, tenemos el dibujo acá, tiene este dibujo acá. Tengo que saber hacia dónde van las curvas estas. ¿Sí? Capaz que acá no tengo campo. Ustedes ya estudiaron algo del campo, ¿no? Hay campo acá entre las cargas estas. No hay campo. No hay campo. Ahí está. No, no hay.
No hay, y por eso es que yo coloco un punto acá y no me da nada. Pareciera que los campos van a estar de acá para allá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en este punto hay problema en el 0, 1. Así que si nosotros si hacemos la cuenta en el 2, 0, probablemente sí podamos hacer todas las cuentas. Prueben en la casa. Bueno, yo tengo que cambiar esos valores entonces. Así que como ven, la matemática nos acompaña firmemente acá en el resultado C. Bueno, avancemos. Bueno, veamos ahora algo de las aplicaciones mecánicas. Entonces, ahora vamos a tener, imaginémonos que vamos en el colectivo, pero ahora no podemos salir, y que este es un poste, este es otro poste, y cuelga el cable de la luz, del teléfono, lo que, mira, cuelga el cable. ¿Sí? Cuelga un cable. Entonces, pongo acá un 0, el nivel de la Tierra, de ahí coloco el eje Y, el eje X, y la curva adopta una forma. Y le empiezo a dar nombre a los elementos acá. La distancia entre los postes le vamos a llamar 2L. ¿Sí? El punto más bajo del cable al piso le llamamos I sub 0. El punto más bajo le llamamos A. Y en ese punto más bajo hay una tensión T sub 0, que está acá indicado. Está indicado el módulo de la tensión. El punto que desde el punto más bajo de la curva hasta arriba, hasta este punto, le llamamos H. Y la forma que adopta el cable, porque está sometido a gravedad nada más, ¿eh? Esto está sometido, digamos, se produce la deformación por acción de la gravedad, o sea, del propio peso del cable. Y esa deformación le llamamos I de X, I igual a F de X. Podríamos llamarlo I igual a I de X. Así que esos son todos los elementos que estamos reconociendo acá en un problema de cable colgante. Este es un problema básico. Y después de acá salen un montón de variantes. Ustedes ya pueden pensar. Las torres que ponen en los cerros. ¿Sí? Hay una torre por acá. Hay otra torre por acá. Ya empiezo a pensar mucho más. Y coloco un cable. Entonces, ¿cómo se deforma el cable? Eso es importantísimo para las empresas de energía. Tienen todo tabulado, porque tiene que ver la densidad del cable, tiene que ver la velocidad del viento, tiene que ver hasta la humedad, porque la cuestión es a qué distancia la pongo de la tierra, para que no haga una descarga a tierra, ¿me entienden? Para que no haga como fusible. Ustedes van a estudiar ahora en electricidad. O sea que esto da para estamos aprendiendo las cosas básicas. Dice, bajo ciertas hipótesis se encuentra que la función I igual a F de X, descriptiva de la forma que adopta el cable, satisface la siguiente ecuación diferencial. Y uno dice, profesor, esta es una ecuación de segundo orden, fíjense, derivada segunda de Y respecto de X, y ρ es la densidad del cable. T sub 0 para seguir con esto para terminar. Entonces, estamos ahora con esta aplicación mecánica que llamamos el cable colgante. ¿Está grabando? ¿Cómo, joven? ¿Está grabando? Ah, mira, ahora vamos a grabar. Porque es importante grabar esta clase de las aplicaciones. Porque no... Ahí está. Bueno. Entonces estamos acá, con la aplicación esta que es del cable colgante. Vamos ahí. Ya hemos indicado, le pusimos nombre a las magnitudes vinculadas a este problema,
existe una deducción para ver cómo se llega a esta ecuación, la pueden ver del libro del doctor Grossi, ¿sí? Pero se llega entonces a esta ecuación diferencial. Activo todo esto. Y se llega a esta ecuación diferencial. Derivada segunda de y respecto de x igual a ρ sobre t sub 0 por 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado a la 1 medio. El ρ es la densidad del cable, que se supone que es homogénea, así que ρ es constante. T sub 0 es la tensión en el punto más bajo, tensión positiva. Es una de segundo orden, profesores es de segundo orden, todavía no estudiamos. Pero, si uno hace un cambio, si llamamos, porque acá está la derivada primera al cuadrado y acá está la derivada segunda. Si llamamos u a la derivada primera, significa entonces que la derivada segunda va a ser u'. ¿De acuerdo? Y ahí se llega a una nueva ecuación diferencial. Este es u', ¿ven? Este es u', y en el otro mismo me queda ρ, acá se ve que le chingueamos el paréntesis, ¿no? ¿Se dan cuenta que está mal? El ρ tiene que venir acá. Ahí tiene que venir el ρ. Porque es ρ sobre t sub 0 por 1 más la u elevado al cuadrado a la 1 medio. Que de esa forma. O sea, nos quedó u' igual a todo eso. Les pregunto, ¿esta será separable esta ecuación diferencial? ¿Será variable separable? Nos miran un ratito y me contestan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es variable separable? ¿Sí, profe? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí es variable separable. ¿Cómo separo variable? ¿Quién juntaría con quién? Todo lo que tenga u, lo paso con la u'. Hacíamos siempre así, ¿no? Se les queda 1 sobre, no. Les quedaría 1 sobre 1 más u cuadrado al 1 medio por u'. Ahí ya agrupé las variables, ¿ven? La incógnita. Ahora, integro respecto de quién. ¿Quién me dice? ¿La u de quién depende? De X. Pues integro respecto con quién. Integro respecto de X. Bueno, hay que hacer las cuentitas esas. Después hay que agregar una condición inicial. Hay que buscar cuánto vale u en 0. Y acá dice que vale la u en 0, vale en 0. Eso me va a salir del gráfico, por ahora. ¿Sí? La u en 0 vale 0. ¿Por qué? ¿La u quién es? La u es la derivada, ¿no? Cuando yo ponga el 0 acá, lo debo poner acá, derivada en 0. Y según el gráfico, ¿cuánto vale la derivada de este gráfico en el punto más bajo, en 0? ¿Cuánto vale? Esta es la curva. Y este es el punto más bajo. ¿Cuánto vale la derivada ahí? 0. ¿De acuerdo? Aparte es mínimo ahí. Entonces ahí vale 0. Aparte del gráfico se ve. Entonces ya tengo la condición inicial, ¿ven? Bueno, ahí está, ¿ven? Acá está bien escrito. Me queda esto y dice directamente, ¿ven? Acá, la solución del PBI viene dado de la siguiente forma. U de X igual al seno hiperbólico de ρ por X sobre T sub 0. Entonces a ustedes le hace falta
estudiar las funciones hiperbólicas que no la estudian. Yo creo que tengo un apunte por acá. A ver. Funciones hiperbólicas. No está por acá. A ver. Acá está, mira. Qué bueno. ¿Dónde está? Matemática K20 apunte. A ver. Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora les mando este pequeño punto de funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿Sí? Bueno, lo pueden ir viendo acá y después se los mando. Bueno, las funciones trigonométricas hiperbólicas, acá están las definiciones. ¿Pueden ver? ¿Todos pueden ver las funciones ahí, la definición? Sí. Profe. Sí. Sí. Profe. Entonces tienen seno hiperbólico de x, ¿cómo se define? E a la x menos e a la menos x sobre 2. Coseno hiperbólico es con una suma. La tangente hiperbólica es el cociente del seno sobre coseno. Y la cotangente 1 sobre la tangente. ¿Sí? Las gráficas. Esta que está en línea continua, negra, dice que es el seno hiperbólico. Esta que está en línea punteada así, el coseno hiperbólico. La que está en puntitos es la tangente hiperbólica. Y la que está con guiones más pegaditos y cerquita es la cotangente hiperbólica. Bueno, uno mirando el gráfico, están los límites ahí para que ustedes vean. ¿Sí? Hay una identidad. ¿Dónde está la identidad fundamental? Acá está. La identidad fundamental. Identidades. Si ustedes suman, fíjense un ratito. Si suman seno hiperbólico más coseno hiperbólico, se cancela el e a la menos x. ¿Se dan cuenta? Le queda un medio de la x más un medio de la x y eso da e a la x. Esa es la primera identidad. El coseno hiperbólico de x más el seno hiperbólico de x me da e a la x. La resta me da e a la menos x. Si elevo al cuadrado cada uno de estos y hago esta resta, esta es la identidad trigonométrica. Estas son re importantes, estas dos. O sea que en las hiperbólicas la identidad fundamental es coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado me da 1. ¿Sí? Hay más identidades acá para hacer. También hay teoremas de la suma y de la resta. Nos interesa más el tema de las derivadas. La derivada del seno hiperbólico, fíjense, me da el coseno hiperbólico por U', porque es función compuesta. Pero en esencia es que la derivada del seno hiperbólico me da el coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico me da el seno hiperbólico. No cambia de signo. Y después están las derivadas de la tangente y de la cotangente. Entonces, ¿cuánto me va a dar la integral del seno hiperbólico? Entonces, el coseno hiperbólico, porque la derivada de esto me da el seno hiperbólico. ¿Cuánto me va a dar la integral del coseno hiperbólico? El seno hiperbólico, porque la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Es decir, no cambia de signo. Y después hay otras integrales. Y después están las funciones hiperbólicas inversas, o sea, como de espejo. Un pequeño apunte. Cualquier duda me preguntan o ponen en el YouTube funciones hiperbólicas y un ratito van a ver ahí qué pasa. Así que tengo que mandarles esto. Bueno, entonces, cuando ustedes ponen buscan resolver esta integral de alguna forma, con el Maple o con tablas, esto está en tablas ya. No hace falta que sepan cómo se resuelve la integral. El resultado de esto, PBI, es esto. Yo les digo, ¿quieren que derivemos y veamos si es cierto o no? ¿Quieren que veamos? Bueno, veamos, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero saber, quiero decir, bueno, quiero cerciorarme que si esta es la solución del PBI, ¿qué tengo que hacer?
derivar, ¿no? Tengo que derivar, ¿no es cierto? Derivar, reemplazar y después poner el punto y a ver cuánto me da. ¿Cuánto da la derivada del seno hiperbólico? Recién dijimos por ahí. El seno hiperbólico. Va a dar el coseno hiperbólico, con el mismo argumento, ¿no es cierto? Rho sobre T sub 0 por X, ¿por cuánto? Por el argumento. Por Rho, porque es derivada de función compuesta, ¿no es cierto? Es 0 U'. Ese sería el primer miembro. Y uno dice, pero el profesor no se parece al otro miembro, ¿no? Porque acá tengo 1 más U cuadrado. Ahora tengo que hacer 1 más U cuadrado. ¿Quién es U cuadrado? U cuadrado lo saco de acá. Me da 1. Seno hiperbólico cuadrado, ¿no es cierto? Del Rho sobre T sub 0 por X. Y ahora voy a la identidad fundamental. ¿Qué me da 1 más seno cuadrado? ¿Dónde está la identidad fundamental? Por acá, de esta. ¿Qué me da 1 más seno cuadrado? Seno cuadrado. El coseno hiperbólico cuadrado, ¿no es cierto? Porque esto lo paso sumando el seno hiperbólico al otro miembro y me queda 1 más seno hiperbólico cuadrado. Y eso me da el coseno hiperbólico cuadrado. ¿De acuerdo todo hasta ahí? O sea que esto me queda 1 más el coseno hiperbólico. No me queda 1 más coseno hiperbólico, me queda el coseno hiperbólico directamente. Es el coseno hiperbólico, el mismo argumento. Rho sobre T sub 0 por X. Y eso tiene que ir multiplicado por Rho sobre T sub 0. ¿Sí? Y se cumple entonces la igualdad. Aquí falta un cuadrado, ¿no? Le saco la raíz cuadrada. ¿Qué signo tiene el coseno hiperbólico? Le saco, ¿qué nos falta? Dígame, si voy medio rápido me avisan, ¿eh? Tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, me quedaría Rho por T sub 0. Ahora estoy haciendo toda esta cuenta. Rho sobre T sub 0 por 1 más U cuadrado raíz cuadrada. 1 más U cuadrado me da el coseno hiperbólico. Le tengo que sacar la raíz cuadrada a esta. Yo veo el gráfico, voy un ratito y veo el gráfico del coseno hiperbólico. ¿Cómo es el gráfico del coseno hiperbólico? ¿Dónde está? Es este. Este es el gráfico del coseno hiperbólico. ¿Qué signo tiene? Yo les pregunto. Positivo. Siempre es positivo. Así que cuando ustedes van a sacar la raíz cuadrada, le va a quedar eso nomás. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Se saco raíz cuadrada y me vuelve a quedar el coseno hiperbólico nomás. Sin valor, me debería quedar valor absoluto del coseno hiperbólico. Pero como es positivo, me queda así. O sea que este es el segundo miembro. ¿Y el primer miembro cuál era? Era este, ¿no? ¿Sí? Y da lo mismo. ¿Da lo mismo? Profe. Sí. Ahora, ¿qué faltaría verificar nada más? ¿Derivarlo? No, integrarlo. No. Yo hice algo simple. Yo agarré esta función y me pregunto, ¿será realmente qué solución? Derivé. Reemplacé, es solución de la ecuación diferencial, perfecto. Ahora, ¿qué me falta chequear? Ahora, condiciones de contorno. La inicial. De contorno ya vamos a ver más adelante. Tengo que ver que verifique la condición inicial. ¿Qué tengo que hacer? Acá pongo 0. ¿Cuánto me va a dar esto?
U en 0, ¿cuánto debería darme? Si hago las cuentas, acá me va a quedar seno hiperbólico del 0. ¿Sí? Voy al gráfico o voy a un programa. Entonces, ¿cuál es el seno hiperbólico? Este con línea negra, ¿ven? Este. ¿Cuánto da el seno hiperbólico de 0? 0, ¿no? Es este. ¿Sí? Y entonces ahí ya me quedo tranquilo. Sé que esta cuenta me dio 0. O sea que esta U efectivamente es la solución de este problema. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, pero yo busco la I. Yo encontré la U, pero yo busco la I. Quiero encontrar la forma del cable. ¿Sí? Quiero encontrar la forma del cable. Pero ¿quién era la U? La U era de I de X. Y yo ya tengo la U. Por eso dice, ¿ven? Resolviendo para I, ¿cómo resuelvo para I? Nosotros sabemos que de I de X la U. La U, ¿quién es? Seno hiperbólico de ρ sobre 0 por X. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos ahora? Resolver la ecuación diferencial. Pero este es un resultado del cálculo de análisis 1. Yo tengo derivada de y respecto de X igual a una f de X. Ustedes tienen derivada de la f respecto de X, son cosas del análisis 1. Esta le dicen que es una g de X. ¿Cómo calculan la f? Directamente. Es un resultado del cálculo de análisis 1. Es la integral. Directamente. Sí. Es un resultado del cálculo. Yo directamente, o sea, si ustedes lo quieren ver como resolver una ecuación diferencial, está bien. Entonces acá tengo que integrar. ¿Sí? O sea que esta I, la I de X, o si quiere separan variables, como ustedes quieran, ya saben todo eso. Entonces la I va a ser el seno hiperbólico, taca, taca, con el argumento este, diferencial de X. ¿Cuánto da la integral del seno hiperbólico? Y me voy a las tablitas de derivada. Coseno hiperbólico. Eso, perfecto. Porque se acuerdan que no cambia el signo, ¿ven? Nos cambia el signo. Yo derivo, no cambia el signo. Entonces, cuando ustedes vayan a integrar, el seno hiperbólico la integral del seno hiperbólico me va a dar el coseno hiperbólico de todo este argumento, ρ sobre t sub 0, por X, y acá falta un factor. ¿Qué factor viene acá? Por t sub 0 sobre ρ. 0 sobre ρ, más la constante de integración. ¿De acuerdo? Más la constante. Ahora sé de dónde viene la fórmula. ¿De acuerdo a cómo tienen que ir estudiando las aplicaciones? Que yo dejo espacio ahí. Ustedes tienen que ir haciendo las cuentas y cerciorarse. ¿Cómo calculo C? Reemplazando y despejando C. Claro, tengo que aplicar la condición inicial. La I en 0. Tengo que aplicar la I en 0 igual a I sub 0, que era el punto más bajo, ¿se acuerdan? Acá, ¿ves? Sí. La I en 0, el punto más bajo del cable, es I sub 0. Bueno, si aplica esa condición, son cuentitas para que ustedes hagan, ¿sí? Y resulta que C da de esta forma. Reemplazo todo de vuelta así y me queda esto así. Y este increíblemente ya es la forma de esa curva. Pueden usar graficadores ahora. Esa curva se llama catenaria. En el fondo es un coseno hiperbólico desplazado, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El desplazamiento sería esto. Pero en esencia es una forma de un coseno hiperbólico. ¿Qué forma tiene el coseno hiperbólico? Y aquí ya lo estuvimos viendo. ¿Cómo es la forma del coseno hiperbólico? ¿Cuál es el coseno hiperbólico? Este. Ahí está. O sea que la catenaria tiene la forma de un coseno hiperbólico. ¿De acuerdo?
O sea que ahora cuando vuelvan a subir al colectivo y vean el cable de la luz que cuelga, le dicen al vecino, mira, esa es la catenaria. Dice, ¿dónde vive la catenaria? Dame el teléfono de la catenaria. No, la catenaria es el cable, ustedes tienen que decir. Así que este es el cable. Esa es la catenaria. Listo, esta. Sí, dudas hasta acá. ¿Qué significaría el T sub 0 sobre ρ que acompaña la función coseno? Pero... Ah, como coeficiente. Mira. Claro, claro. Eso ya es mucho más una cuestión de ingeniería. Yo no soy ingeniero. Yo soy matemático. Pero de solo ver acá esto, por ahora yo diría, lo único que te puedo decir por ahora es que el T sub 0 sobre ρ tiene que tener la misma dimensión que la I. ¿Sí? Que son longitudes, ¿no es cierto? Así que esta T sub 0, una tensión, tiene una unidad de fuerza. Esto es densidad lineal. ¿Sí? Sería masa por unidad de longitud. Y esto sería, en realidad es el módulo de la tensión. ¿Sí? Hay que ver eso en qué se trabaja. Esto tiene que ser adimensional. Esto. ¿Sí? Rho sobre T sub 0. Para poder hacer la cuenta como coseno hiperbólico. ¿Sí? O sea que, bueno, ahí ustedes si quieren analizan un poquito las unidades. Pero eso ahí ya estaría. Eso se llama la catenaria. Y se dice que se puede encontrar el valor de H. Veamos cómo podemos sacar el valor de H. Por ahora todo esto es con fórmulas, pero después se hacen problemas concretos con el H. Aquí está la H. Entonces, vamos a ver, vamos a decir. Vamos a borrar todo esto. No nos moleste. Bueno, estamos acá. Entonces decimos, este es H y este I sub 0. Entonces, si lo veo desde acá, yo puedo, mirando los segmentos, digo, el segmento H, la medida de este segmento, más el I sub 0, el punto más bajo, me debería dar igual a ¿cuánto? A la I, ¿en qué valor? En L. En L, perfecto. O bien en menos L. Porque esto está definido para todo el dominio acá está definido. Esto está definido de menos L a L. Todo nuestro problema está escrito así. O sea que H más I en 0 es I en L. Entonces, despejo la H de acá. ¿Quién me dice cómo queda la H despejada? I en L menos I en 0. Eso. I en L menos I en 0. Bueno, la I en L la tengo que calcular porque ya tengo la fórmula. ¿Sí? ¿Ve? Acá tienen que poner la I en L. Donde dice X ponen L. Y después le tienen que hacer la otra cuentita, hacer los reemplazos y ver que la fórmula le queda así. Esa es la fórmula para la H. ¿De acuerdo? Bueno, yo les podría mandar un enunciado de un problema concreto de esto para que ustedes armen la catenaria y la puedan graficar. Nos pasamos con la hora, ¿no? ¿O no? ¿Hasta qué hora teníamos clase? Sí, creo que era hasta 11:30. Bueno, recuperamos un poquito lo que no dimos la clase. Bueno, tarea para ustedes. Hacer un buen resumen de esto. Yo les voy a mandar un problema concreto de esto de vaciado, un par de problemitas, de cables. Y ustedes empiezan a leer el tema este de vaciado de recipientes por acción de la gravedad. Empiezan a leer, entonces en una media horita la próxima clase
el lunes, ahí vamos a aclarar todo esto que significa este vaciado por gravedad. Cómo queda el PBI y toda esta mar en coche. A ver cómo queda. Hay algunos ejemplos. Y a ver cómo queda eso. Venga. Bueno, ¿algunas dudas? No, ninguna. Profe, ¿esto sigue siendo lo de la cartilla 1 o ya pasamos, ya serían las aplicaciones? Serían las aplicaciones de la cartilla 1. ¿De acuerdo? Así que yo les voy a mandar algunos problemitas para que ustedes ya la vayan resolviendo. Pues se acabó el tiempo. ¿Están ahí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, yo les voy a mandar entonces algunos datos para alguna catenaria y algunos otros ejercicios para calcular las trayectorias ortogonales. Que ya hemos aprendido. Entonces hoy, ¿qué aprendimos? Trayectorias ortogonales. ¿Qué otra cosa aprendimos? La catenaria. ¿Vimos algo más o no? Nada más, ¿no? Las hiperbólicas. Las cocinas hiperbólicas. Hiperbólicas también, re importantes. O sea que aprendimos 3 temas importantes. ¿Sí? La trayectoria ortogonal, las funciones hiperbólicas y la catenaria. Tienen que saber la deducción de la catenaria, ¿sí? Cómo se deduce, cómo se llega, no la deducción de la ecuación diferencial, ¿no? Sino cómo se resuelve esta ecuación diferencial haciendo el cambio U igual a I'. Y ahí tienen que saber las cosas de las funciones hiperbólicas. Y después, bueno, ya de trayectorias ortogonales ya están duchos y tienen que estudiar vaciado de recipiente para el lunes, y el martes tienen que rendir todo lo de la cartilla 1, toda la parte analítica, todas las formulitas, bueno, no las fórmulas, hace un múltiple choice, ¿sí? Pero estudien bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿los videos los va a subir a la plataforma o después los pasa? Ya voy a hablar con la doctora. ¿Sí? Explicación, ecuaciones diferenciales, primera parte. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 30. Ya le voy a escribir a la doctora a ver qué me dice, si conviene subirlo, si no, yo se los mando por acá, yo lo subo a mi YouTube y les mando el link. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan abrir desde el Drive. Bueno, profe. Les mando al Drive o les mando al YouTube. Ya voy a ver cómo hago. Bueno, buen descanso, buen almuerzo. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao. Si quieren una consulta, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.